petróleo de Venezuela habían subido. Esto es una señal positiva luego de la captura de Nicolás Maduro. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Ana Matilde, Lisbeika. Feliz año. Saludos. Sí, obviamente la situación todavía sigue confusa. Esto va a tener un impacto importante en los mercados. El presidente Trump lo ha hecho bastante claro de que su interés es el petróleo. Eh, Así que, y va a tener un impacto importante también sobre Panamá. Es decir, creo que Panamá, a pesar de que el presidente Mulino ha expresado desacuerdo con respecto a la manera como se está planteando la transición eh, con Delcy Rodríguez, creo que va a jugar un papel importante en todo ese proceso de transición. No podemos eh, pensar que vamos a desmantelar 26, 27 años de una estructura eh, creada allí, básicamente muy centrada, muy presidencialista y obviamente de corte socialista, lo vamos a desmantelar eh, en meses, ¿no? Todo esto va a ser un proceso. Pero sí, yo creo que todavía están las situaciones bastante confusas. Es difícil predecir, digamos, cómo eso va a impactar el futuro. No veo realmente, es muy difícil todavía a corto plazo poder estimar un impacto económico. Eh, Desde el punto de vista, digamos, nuestro, creo que aparte de esto, porque este es otro elemento, o sea, parte del problema que hemos tenido y que hemos estado viviendo en los últimos años es que de repente ocurren estas cosas, ¿no? Entonces, nosotros en este momento, pues, eh, como he dicho acá en el programa, creo que nosotros tocamos fondo en el primer semestre, como Panamá, en el primer semestre del año pasado y en el segundo semestre se ha iniciado un proceso de recuperación. Es todavía tenue, pero entonces ocurren estas cosas. Entonces, que van a tener un impacto, sí. Pero volvemos al tema, ¿no? ¿Cómo reaccionamos a estos eventos? Es difícil planificar, eh, porque ocurren estas cosas y máxime con el presidente Trump, que tiene una capacidad impresionante para cambiar las reglas de juego y cambiar el mapa. Eh, entonces, a lo que podemos aspirar es tratar de mejorar nuestro tiempo de respuesta, ¿no? Porque va a ser muy difícil eh, pronosticar el futuro. Ayer veía un informe basado en data pura relacionado con, en base al consumo de petróleo actual. Venezuela tiene petróleo para 885 años. Imagínese usted, 885 años. Estados Unidos para 15 años. Sí, a ver, sí, volvemos al tema, ¿no? Venezuela tiene precisa la paradoja que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo e importa gasolina. Es decir, y ha habido lamentablemente, pues ha habido una reducción muy fuerte en la producción hace 20, 30 años, antes digamos, de que Chávez asumiera el poder. El país exportaba 3 millones de barriles diarios. Hoy a duras penas llega a perdón, a 1 millón. Entonces, esto va a ser un proceso, definitivamente creo que para mí, y según lo ha dicho bastante claro el presidente Trump, eh, él quiere explotar esto y quiere hacer uso de esas reservas, son las mayores del mundo. Así que bueno, vamos a ver esto en qué se traduce. Claro que el petróleo que tiene Venezuela es un petróleo pesado, Sí. que requiere eh, eh, Un refinado mayor. refinado mayor, una refinería, eh, digamos, de ciertas especificaciones. O sea, no es el crudo liviano que tiene muchos países de Medio Oriente. Pero obviamente creo que ya estoy seguro que los asesores del presidente Trump hicieron los números
Y todo esto que han hecho se enmarca dentro de una estrategia. No olvidemos que el presidente Trump es un empresario por encima de todas las cosas y creo que está viendo esto, ¿no? Entonces, así que, pero insisto, creo que es prematuro poder especular eh, hacia dónde va esto. Sí, esto va a alterar y no olvidemos que esto que está pasando, digamos, está ocurriendo de manera concurrente con otras situaciones, como tiene Rusia con Ucrania, toda esta situación que se está dando en Irán en este momento. O sea que de alguna manera la economía y la geopolítica están íntimamente ligadas, ¿no? Y en Panamá, la Cámara de Comercio está solicitando que se genere confianza que permita impulsar la inversión y crear nuevas fuentes de empleo. De eso hemos hablado en reiteradas ocasiones, la necesidad de crear confianza, pero explíqueme cuáles son los ingredientes para preparar eso que se llama confianza. ¿Cómo se genera confianza, don René Sí, Quevedo? ¿Cómo logro yo que alguien confíe en mí? sí, exacto. Yo creo que es decir, yo no puedo decir, bueno, confía en mí porque yo soy buena gente, ¿ok? Eh, para yo poder ser confiable tengo que ser predecible. Y quizás eso ha sido la parte en lo que hemos tenido eh, digamos, como país en general, ¿no? En este momento, y sobre todo, tenemos una situación con respecto a la necesidad urgente de inversión extranjera por la sencilla razón de que básicamente nuestro país está dependiendo. Nosotros dependemos de la inversión privada, pero estamos adictos a la deuda. Sin embargo, yo lo mencioné aquí antes, que yo tenía indicios que me hacían eh, estimar que ese periodo de 12 años y pico de adicción tóxica a la deuda había terminado en el primer semestre de este año. Obviamente la cerramos con broche de oro con la fuga, una fuga masiva de inversión extranjera de 361 millones de dólares en el primer semestre. Pero creo que eso cerró una etapa. Creo que, obviamente no olvidemos que en los últimos, todavía no tenemos las cifras oficiales de desempleo, pero en los últimos 2 años nosotros perdimos 80% de nuestras exportaciones y 70.000 empleos, 54.000 de la mina y otros 15 y tantos con el tema Chiquita, ambos relacionados a inversiones extranjeras. Así que va a haber un proceso de reconstrucción de la coherencia. Quizás nuestro problema ha sido más coherencia. Sí puedo decir, y me baso en data, de que se ha iniciado un proceso de recuperación de confianza a nivel interno. Me explico. Los financiamientos bancarios al sector productivo eh, van hasta noviembre 8% por encima del año pasado. Eso es, ¿por qué? Porque el sector productivo se financia principalmente las actividades del sector interno de la banca. ¿Okay? Entonces, el hecho de que haya más financiamientos bancarios es un sector positivo porque la inversión precede al empleo. Aparte de esto, ha habido un aumento importante en el consumo. ¿Okay? Hay dos elementos en cualquier economía, ¿okay? Inversión y consumo. Ambos están aumentando. Data dura. Entre julio y octubre de este año hubo 133 millones más de consumo que en el segundo trimestre del año. ¿Okay? Eso es, de hecho, eso explica lo que estamos viendo. Todavía no tenemos las cifras oficiales, pero se habla de una cifra de desempleo de 10,4. ¿Okay? La única manera como nosotros podemos lograr eso es que se recuperó el consumo en Panamá y Panamá Oeste por la sencilla razón de que Panamá y Panamá Oeste representan las 2/3 partes del consumo a nivel nacional. Y el debacle que tuvimos en el primer semestre de este año, donde el consumo cayó 11%, se debió a la pérdida masiva de empleo formal en las provincias de Panamá y Panamá Oeste debido pues, al cierre minero y la pérdida del grado de inversión
que hicieron que se desaparecieran 60 millones mensuales de masa salarial de Panamá y Panamá Oeste. Bueno, ese periodo se superó. Ahora bien, todavía estamos hablando de, eh, de síntomas tenues. Los contratos laborales en el 2025 cerraron más o menos en 286.000, que es 8.000 más que los del año pasado, lo cual me parece importante, dado todo lo que ocurrió, y que estemos hablando de desempleo de dos dígitos, 10,4 es mi estimación, 10,5. Ahora bien, eso digamos está, es positivo. Sí me preocupa que para la única, si se recuperó y el hecho de que hayamos logrado una cifra de 10,4, 10,5, eh, es que se recuperó el consumo en Panamá y Panamá Oeste, se recuperó gran parte del empleo, pero me preocupa el sector agrícola. Yo anticipo que me temo una pérdida masiva de empleo agrícola. No tenemos la cifra, así que podemos nada más especular. Y que el tema este de Chiquita, la pérdida de empleo agrícola, particularmente formal, eh, el impacto fue bastante mayor de lo que estimamos, porque a eso se le agrega otra situación. Nuestros problemas en el agro no son nada más lo de Chiquita. Tenemos la situación con el TPC, con los Estados Unidos, que es donde este año hay rubros que pasan a arancel cero. Los arroceros han venido teniendo muchas dificultades. Entonces, estamos viendo lo que está ocurriendo en la leche. Entonces, creo que, digamos, vamos a esperar las cifras oficiales, pero creo que hay un pequeñito síntoma de confianza. De hecho, creo que lo mencioné aquí, en el mes de octubre, de acuerdo a cifras perfectamente verificables de la Superintendencia de Bancos, se aprobaron 107 millones de financiamientos bancarios a empresas mineras metálicas y no metálicas. Eso es la mitad en un mes de todos los financiamientos que se dieron entre el 2019 y el 2024. Esto quiere decir que hay gente que está apostando porque va a haber una reactivación de la actividad minera, pero no solamente eso, de la construcción, porque no olvidemos que ahí también están las canteras. Entonces, esto, y el gobierno ha estado hablando de una inversión de 11.000 y tantos millones en obras de infraestructura. Así que hay gente que lo está creyendo, vamos a ponerlo de esa manera. Y yo creo que ese es el tema central, ¿no? Que seamos coherentes y la gente estima que sí va a haber un incremento en la actividad de la construcción y la actividad minera, a punto tal de que están obteniendo financiamiento y se están preparando. Entonces, pero obviamente todo es confianza, así que quizás, insisto, no es nada para festejar con champaña, ¿no? O sea, estamos hablando de pequeños síntomas que tenemos que ver cómo se comportan los próximos meses para ver si estamos hablando de una tendencia. Lo que tenemos nada más son, como dije antes, síntomas. No tenemos una tendencia. Yo confío en que sí, que este proceso de adicción tóxica a la deuda es cosa del pasado. Tengo muchísimas expectativas con respecto al anuncio del déficit. El ministro Chapman dijo que iba a ser 4%. El presidente Mulino lo repitió. Yo quisiera verlo. Yo quisiera, cuando saquen los numeritos, quizás no va a ser mañana ni pasado, si efectivamente fue así. No olvidemos que la gota que derrama el vaso, desde el punto de vista financiero, con Fitch, fue las cifras de déficit que presentó el ministro de Economía o el MEF en el 2023, en la administración Cortizo, donde todos los analistas estaban previendo un déficit superior al 7% y de repente salieron de que era 2,95 por debajo del 3% establecido en la ley de responsabilidad fiscal, pero es que habían incluido los 563 millones que aportó Minera y 500 millones de ventas de terrenos al canal de Panamá. O sea, son ingresos extraordinarios, entonces que no se van a repetir. Yo obviamente creo que sí lo vamos a lograr.
es fundamental. Así que yo creo que poco a poco iremos construyendo esa confianza. Veo síntomas de incremento de la confianza a nivel interno. Falta ver si efectivamente se cumplen las razones, digamos, o las razones que motivaron la disminución del riesgo país eh, 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 a nivel internacional, ¿no? Que son uno, bueno, la aprobación de la ley 462, el presupuesto que se presentó donde planteaba una reducción importante en el déficit y el inicio de las conversaciones entre el gobierno y la minera. Eh, Vamos a ver qué pasa. Así que pero yo sí estimo de que poco a poco iremos generando esa confianza. Veo, como dije, pequeños síntomas de una mejora en la confianza a nivel interno, debido a que, uno, aumentó la inversión privada y dos, aumentó el consumo. Así que, pero bueno, tenemos que esperar. Vamos a ver si esto se mantiene. Bueno, gracias René por estar con nosotros esta mañana. Momento de ir a Chiriquí, que hay información a esta hora. Adelante, señor director.